Poca gente habla de Klaipėda. Y sin embargo es la tercera ciudad más grande de Lituania, un puerto real del Báltico que no hace ningún esfuerzo por gustar a los turistas. Aquí hasta el verano es duro. Viento constante, cielo casi siempre gris, temperatura baja. No es una ciudad de vacaciones. Es una ciudad que trabaja. Bienvenido a Klaipėda, amigo viajero. Desde los primeros minutos se nota que este lugar no está hecho para selfies. El centro es compacto, las calles anchas, el viento se mete entre los edificios. La gente camina rápido, con la capucha puesta, las manos en los bolsillos. Incluso en julio ves chaquetas y gorros. Nadie finge que hace calor. Klaipėda tiene poco más de 150.000 habitantes. Es una ciudad mediana, pero tiene el carácter de un puerto de verdad. Se siente más el trabajo que el turismo. Las grúas del puerto se ven de lejos. Los barcos entran y salen sin parar. El ruido de los contenedores y de los motores forma parte del paisaje. Klaipėda es una ciudad cuyo propio nombre está ligado a su geografía. Según una interpretación etimológica tradicional, el nombre Klaipėda estaría relacionado con antiguas raíces bálticas que hacen referencia a una pisada blanda o a un terreno húmedo y pantanoso. Una descripción bastante apropiada para una ciudad que nació entre el mar, los canales y las tierras bajas de la costa. Pero Klaipėda también tiene otro nombre que nos cuenta una parte importante de su historia, Memel. Durante siglos, los habitantes de origen alemán utilizaron este nombre, relacionado con el río Neman, y la ciudad formó parte de Prusia y posteriormente de Alemania durante gran parte de su historia. De ahí que todavía hoy encontremos huellas de ese pasado en su arquitectura y en sus calles. Moverse por Klaipėda es bastante sencillo. La ciudad cuenta con una red de autobuses y minibuses, mientras que los ferries permiten llegar rápidamente al istmo de Curlandia, al otro lado de la laguna. También existen conexiones por carretera y ferrocarril con otras ciudades importantes de Lituania, incluida Vilna. Pero hay algo que llama especialmente la atención cuando caminas por Klaipėda. La ciudad no parece estar dominada por el turismo. A diferencia de muchas ciudades europeas donde los centros históricos están llenos de grupos de turistas, aquí la mayoría de las personas que encuentras son habitantes locales. Entre los visitantes extranjeros destacan especialmente los viajeros procedentes de países vecinos, como Polonia y Alemania. Es una ciudad donde el turismo existe, pero todavía no domina la vida cotidiana. Y ya que hablamos de ambiente, te cuento algo que me pasa casi siempre en Lituania. Las chicas de aquí les encantan las cámaras. Se sienten halagadas cuando las filmo. Te mentiría si te dijera que el 90% no sonríe. La mayoría mira a cámara, sonríe o al menos no se esconde. Es una de las cosas que más me llama la atención cada vez que vengo. A media hora de Klaipėda está Palanga, la playa más famosa del Báltico lituano. Es el lugar donde la gente de aquí se escapa cuando quiere ver un poco más de sol y de arena. La playa es larga, ancha, con ese viento típico del norte que no te deja mentir. En verano se llena de lituanos, no tanto de turistas extranjeros. El agua sigue estando fría, pero el ambiente cambia. Hay más movimiento, más terrazas, más ganas de estar fuera. Si vienes a Klaipėda y tienes un día libre, Palanga merece la visita. No es el Caribe, pero es el Báltico en su versión más sociable. Klaipėda está pegada a la frontera con Letonia. En menos de una hora de coche ya estás del otro lado. Mucha gente va y viene por trabajo, por compras o simplemente para cambiar de aire. A veces escuchas letón en la calle. Algunos productos llegan más fácil desde Riga que desde Vilnius.
El puerto también conecta a los dos países a nivel comercial. Esa posición fronteriza le da a la ciudad un carácter un poco aparte. No mira solo hacia el resto de Lituania. Mira también al norte, al mar y a sus vecinos. Amigo viajero, si alguna vez vienes por aquí, date una vuelta por el puerto temprano. Verás caras marcadas por el clima y por el trabajo. Eso te dice más de la ciudad que cualquier guía. Muchos jóvenes se van igual a Vilnius o al extranjero. Los que se quedan lo hacen porque encontraron un puesto estable cerca del mar o porque la familia lleva aquí toda la vida. En cuanto al costo de vida, Klaipėda sigue siendo razonable comparado con muchas ciudades de Europa Occidental. Un alquiler de un piso decente en el centro ronda entre 450 y 650 euros según el tamaño y el estado. En las afueras baja bastante. Las facturas de calefacción pesan en invierno, pero en verano se alivian. Comer no es caro. Un plato sencillo en un restaurante local está entre 8 y 14 euros. Las cantinas donde comen los trabajadores del puerto son todavía más baratas. Se come mucho pescado, sopas, platos contundentes. No es comida de Instagram. Es comida que agarra el cuerpo. Y si hay algo que tienes que probar sí o sí en Klaipėda es el pescado ahumado. Aquí lo hacen de verdad, no de escaparate. En el mercado y en varias tiendas pequeñas del puerto encuentras salmón, caballa, arenque y otras especies ahumadas en frío o en caliente. El olor se nota desde la calle. Es denso, salado, con ese toque de madera que solo sale cuando se hace como Dios manda. Los locales lo compran por peso, se lo llevan a casa o se lo comen ahí mismo con un poco de pan negro. Así es Klaipėda, una ciudad marcada por el mar, por una historia alemana y lituana muy particular, y por pequeños detalles que hacen que caminar por sus calles sea mucho más interesante de lo que podría parecer a primera vista. Y Klaipėda también esconde algunas curiosidades. Una de las más conocidas es el pequeño ratón de bronce, llamado Stebuklingasis Peliukas, escondido en una de las calles del centro. Según la leyenda, si le susurras un deseo al oído, puede hacerlo realidad. Y cerca del canal encontramos una de las esculturas más misteriosas de la ciudad, el fantasma negro, o Jodasis Vaiduokeilis. Esta figura de bronce, sin rostro y emergiendo del agua, está inspirada en una antigua leyenda relacionada con un supuesto fantasma que apareció en el puerto en 1595. Lo que más se queda de Klaipėda no es un monumento. Es la sensación general. Una ciudad que no intenta ser bonita. Una ciudad que asume su viento, su gris, su ritmo de puerto. Las calles pueden parecer tranquilas, pero nunca están del todo dormidas. Siempre hay un camión que pasa, un barco que maniobra, alguien que vuelve del trabajo con la cara marcada por el viento. Si eres un amigo viajero que vive en un país frío y buscas el sol y el calor en verano, no te aconsejo venir aquí en esta época. Hay que tener un carácter fuerte para aguantar estas condiciones. El viento no perdona y el gris se mete en la cabeza. Pero si lo que buscas es la Europa más desconocida, y el clima no te importa demasiado, entonces vale la pena pasarte un par de días. Klaipėda no te va a enamorar a primera vista, pero te deja una impresión que no se olvida fácil. Si buscas sol fácil y terrazas llenas, estás en el lugar equivocado.
Si quieres ver una ciudad real del Báltico que no se maquilla para los visitantes, entonces Klaipėda tiene personalidad. Amigo viajero, si este tipo de ciudades te interesa, las que no se disfrazan para el turista, deja un like y suscríbete.